estamos de regreso y tal como les decíamos, Karina Oliva obtuvo 23,7% de las preferencias en la última elección de gobernadora de la región metropolitana, se impuso sobre Catalina Parot y va al repechaje con Claudio Orrego, un histórico militante de la democracia cristiana, además exalcalde, exministro, con 25,52% de los votos. Una segunda vuelta que va a ser de las más vibrantes que se van a realizar el próximo 13 de junio, Karina. Así es, 13 de junio. ¿Qué tal, Karina? Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación también. Teníamos hartas ganas de conversar con ustedes. Qué bueno. Karina, quiero partir al tiro despejando un asunto que se publicó hoy día. El sitio EMOL había señalado que tú habías revelado que tanto Pablo Maltés, el marido de la diputada Pamela Giles, el Partido Radical, ¿no?, y los ecologistas llamaron a darte el apoyo. Y luego contesta Natalie Jonan, que fue tu contendora en esta gobernación, en estas elecciones, y dice: quiero aclarar esta noticia publicada por EMOL, que es falsa, ni como candidata en tercera mayoría por la gobernación de la RM, ni como Partido Ecologista Chile, hemos dado el apoyo público ni privado a ninguno de los candidatos, Karina Oliva ni Orrego. La campaña es de ustedes, contenidos, etcétera. ¿Qué pasó? Ay, es más, en ese mismo yo respondo a Natalie y comparto con ella. El titular es falso porque ni siquiera fue una entrevista de EMOL, fue una entrevista que hoy día en la mañana día Chilevisión, en la que planteo que me gustaría reunirme y que esperamos reunirnos esta semana tanto con Pablo Maltés. O sea, nunca fue lo que se dice acá. Nunca dije eso. Es como yo dije, ¿por qué me están diciendo algo que yo no dije? Pero sí, que es lo que yo señalé en la entrevista, que Pablo Maltés me llamó el mismo domingo, felicitándonos por el triunfo, o sea, no por el triunfo, sino por pasar a segunda vuelta, por la buena campaña de Fair Play que nosotros habíamos hecho. También llamó a Claudio Orrego, entiendo. Sí, es que creo que también hay algo de civilidad política, a pesar de todas las cosas que han pasado este último tiempo, y yo señalo que me gustaría poder reunirnos, esperamos reunirnos, y lo digo así prácticamente textual en Chilevisión, que reunirnos con Partido Ecologista, y que además siempre he planteado que la propuesta que han hecho es muy fuerte, muy potente para la ciudadanía. Por algo también Natalie Jonan logra pasar a Catalina Parot y la deja en cuarto lugar. Te quiero vincular lo de Natalie Jonan, porque ella también contestó un tuit que tú escribiste en estos días. Dices en ese tuit: no vengo de la LIP ni tengo apellido rimbombante, estudié en una escuela pública y gracias a mi esfuerzo y al de mi familia estudié ciencias políticas. Que todo esto se lee como una clara alusión a Claudio Orrego. Ahora ella contesta, ¿no es cierto?, y dice: bueno, yo soy joniant, de una familia de inmigrantes. Pero la pregunta que quiero hacerte es la siguiente, Karina. ¿Cómo podríamos definir el caso de personas como Sara Larraín o Juan Pablo Orrego, que son dos reconocidos activistas medioambientales? Te pongo el ejemplo de Manuel Riesco Larraín, un destacado economista vinculado al PC, o el mismo Tomás Bodanovich, que ganó, le destronó ni más ni menos que a Katy Barriga en Maipú, que estudió en el Colegio Cumbres, estudió en la PUC, o la misma Iracy Hasler, la nueva alcaldesa de Santiago electa, que estudió en el Colegio Suizo, digamos, y que tiene un pasar económico, digamos, uno podría llamar de clase media alta. La pregunta es la siguiente: ¿las ideas y los testimonios de vida tienen menos valor desde tu punto de vista por los apellidos o por el origen social? No, pero sí me parece importante manifestar que a las personas que tienen orígenes muy similares al mío cuesta más, porque las ideas y las propuestas cuesta más que se vean. Por tanto, no es menos señalar los orígenes que uno tiene, de los cuales, por cierto, por una parte uno no es caricatura de los orígenes que tiene. Sin embargo, es importante decirle a la ciudadanía que de una u otra manera uno cumple un rol de abrir la política, que no solo le pertenece a aquellos que tienen los apellidos rimbombantes o aquellos que tengan ideas. Te voy a poner un ejemplo. El exsecretario del MIR, Miguel Enrique, venía de una familia clase media acomodada, y sin embargo tenía ideas progresistas, incluso mucho más revolucionarias. Pero ahí tiene que ver con la connotación de decirle a la ciudadanía: es el momento, además con todo lo que ocurrió, es el momento que la ciudadanía, la gente común y corriente, también tiene derecho a ir a disputar, también tiene la posibilidad de ir y abrir paso. No tiene que ver con un sentido contraintuitivo, sino que más bien tiene que ver con un sentido de abrir cancha, que muchas veces, sobre todo en los últimos 30 años, ha estado muy limitado. O sea, quiénes pueden pertenecer, quiénes
pueden ir y que además los resultados de este fin de semana demuestran que primero no son los recursos lo que determinan una elección, tampoco son los fenómenos de rostro, sino que también la gente, los proyectos. Y ahí hay un elemento no solo identitario, sino que también de proyecto político, que es muy importante poner en la mesa. Y que a mí me parece relevante hacerlo, porque generalmente, por ejemplo, las personas que viven en lo que fue Bajos de Mena, del cual yo pertenecí, pero de un Bajos de Mena que cuando surge desde los años 60, agrícola, que logro ver en toda la historia de mi familia el cambio que vive el sector, y eso significa que la comunidad empieza a convivir, pero que además se le ha estigmatizado, que esas personas no pueden, porque tienen que ser el estereotipo de la ciudad que es, de las mujeres que son, de las familias que pueden vivir ahí, y cuál es el rol que cumplen en la ciudad. Y ese es el cambio que hemos hecho, y por eso me parece importante mostrarlo. Y que ahí la política tiene que ver que todos los días, de una u otra manera, todos y todas hacemos política. Y ahí creo que el gen de ir a disputar es muy importante, independiente del apellido, independiente del origen, independiente incluso de la cuenta corriente. Karina, quiero preguntarte de política, pero antes un poco como continuación de esto que tú estás planteando. Cuando tú hablas de las cosas son más difíciles cuando uno viene de un colegio público, las cosas son más difíciles cuando uno viene de Bajos de Mena. En tu trayectoria, ¿tú cómo podrías compartir de qué manera son más difíciles las cosas? Porque parte de esa discriminación, de esa invisibilización, de todos esos procesos, son medios invisibles para una parte de la gente. Y hay un grupo que se niega a verlo, ¿no? Y que dice, bueno, las cosas están bien y han estado siempre bien, y incluso ven la opción de un cambio como una cuestión que va a desestabilizarlo todo. Entonces, desde el punto de vista testimonial, ¿cómo se restringen los espacios para quienes tienen una trayectoria que no es la trayectoria de político tradicional chileno? Pero ahí es un punto importante, porque creo que es la vivencia que vive la mayoría de las familias en nuestro país. Además. Por ejemplo, el traslado. Me tocó estudiar en la universidad cuando vivía todavía en la casa de mis abuelos, y eso significaba 2 horas diarias de ida y de vuelta, también dependiendo de que quién tomara, porque además todavía no estaba, quiero reconocerlo, todavía no estaba el Transantiago, entonces todavía me tocaba la micro amarilla. Entonces creo que ahí hay una función importante, porque la trayectoria en general las familias la viven. Yo no le puedo decir a una mujer trabajadora que es jefa de hogar cómo tiene que desarrollarse si lo vive. Lo que pasa es que el déficit que tiene nuestro sistema político es que eso está como en un anillo cerrado todavía en un sector político, que es el rol de los partidos, del Estado, de sus dispositivos. Y ahí, por ejemplo, en las dificultades que uno puede enfrentar desde las económicas, de cuánto, incluso tomar la decisión de hacer política por proyectos políticos, significa también asumir que, y que no lo digo con sacrificio, porque en realidad yo no soy para nada mesiánica, pero sí me obliga a tomar decisiones. Y eso significa cómo me relaciono con mi familia, cómo convivo con el espacio público, cómo incluso siendo mamá, no soy el prototipo convencional de mamá, soy una mamá que se apropia de los espacios de redes, que la abuela es prioritaria, las abuelas en realidad, los abuelos son prioritarios, las tías, los tíos, las hermanas de mi hija. Entonces, tú empiezas a dejar de ser el prototipo convencional. Eso no quiere decir que no haya costado. Lo que quiere decir es que uno asume una responsabilidad y una posición política. Y ahí tú dices, yo abro el espacio porque también tengo el desafío de hacerlo. Y aquí hay una concordancia familiar, es un diálogo con la hija, es un diálogo con el papá de mi hija, es un diálogo con mi mamá, es un diálogo con mi papá, con mi familia entera, porque es romper con los patrones del estereotipo de la mujer que me correspondía hacer, que era casarme, si estudiaba, trabajar solamente, si era mamá, dedicarme a ser mamá de los cuidados, y vivir el patrón convencional. Romper con los patrones significa no sacrificio, sino que tomar decisión política. Y ahí creo que en realidad, en general, me han apoyado en cada, que digo yo, locura que se me ha ocurrido. En cada cosa hay apoyo, pero tú describes que este tipo de trabajos, y particularmente para una mujer, este tipo de iniciativas pasan por enfrentar cuestiones que otras personas no viven, como trasladarte 2 horas en micro, a veces en horario... Me tocó trasladarme no solo en el trabajo o en la universidad, me tocó trasladarme, trabajar, ser mamá, ir a dejar a la hija al colegio, a la sala cuna, ir a la universidad, abuelos, apoyar a la abuela, y decidir militar políticamente.
Entonces, era una vorágine que yo hoy día lo pienso, tengo 36 y tampoco soy ni tan joven ni tan con tanta experiencia, y digo, ¿cómo me daba el cuerpo de andar con la hija, con todo? Pero también aprendo, porque aprendo también de ella. Porque en general siempre me pone el empuje, la que me pone más como con rebeldía a los años que tiene 13, es la que me dice esto está bien, esto está mal. Y debo decir que el primer patrón que tengo, además una mujer feminista, que me enseña mucho de feminismo, por cierto. El primer ojo ahí de juicio está dentro de la familia, pero tú hablas de apoyarte en esta red extendida y hablas de cómo son decisiones que se tienen que tomar con el apoyo de los demás y las demás, y cómo tiene que ver con romper un estereotipo. A veces pensamos en romper los estereotipos solo en términos de ganar más libertades, que son vitales y preciosas, pero a veces se rompen los estereotipos porque no hay manera, calzando en el estereotipo, de lograr hacer las cosas que uno necesita. Yo rompí un estereotipo. Yo soy mamá y jefa de hogar, pero tengo una muy buena relación con el papá de mi hija. Es un colaborador permanente. Y no hay una relación tóxica. Y eso no me quita el ser una mujer soltera, jefa de hogar.